13:53 y vamos a pasar enseguida a conversar sobre un tema que claramente está dando mucho que hablar durante esta semana y dio que hablar también a comienzos de enero. Estamos hablando de la PSU. Como decíamos al comienzo de nuestro programa, ayer nuestra periodista Tamara Escobar se encontraba a las afueras de la Universidad San Sebastián, una de las sedes que más tuvo disturbios, al menos acá en Santiago, para conversar acerca del futuro de la prueba y de todas las manifestaciones que hubo durante esta semana. Estamos ya en el estudio con el diputado Juan Santana, quien desde marzo comenzará a presidir la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está usted, diputado? Chenoa, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Primero, ¿cuáles son sus primeras reacciones respecto de las manifestaciones que se han visto en esta segunda fecha de rendición de la prueba? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que creo que lo que ha ocurrido con la prueba de selección universitaria es muy develador en relación a las manifestaciones que ocurrieron en Chile desde el 18 de octubre. Y yo creo que hemos tenido un gobierno que ha intentado descomprimir este conflicto a través del uso de las fuerzas policiales y, por tanto, a través de represión policial por parte del Estado, sin considerar la posibilidad de que los estudiantes y las organizaciones estudiantiles puedan conversar con el gobierno. Y desde ese punto de vista yo creo que hay una experiencia que el gobierno debiese tomar y debiese actuar de manera distinta, porque hemos visto una ministra de Educación, particularmente la ministra de Educación, ausente de este debate, el debate de la prueba de selección universitaria. Conocimos de la advertencia de las organizaciones estudiantiles respecto a las movilizaciones que se iban a producir en el marco del desarrollo de la PSU y, sin embargo, la primera autoridad de esta cartera, la cartera de Educación, no hizo declaración alguna, sino que hasta 48 horas después que ocurrió este problema. Y a mí me parece que hay, Chenoa, un rol político que la ministra de Educación no ha estado cumpliendo. Fíjate que la ley de educación superior que fue promulgada hace algún tiempo atrás indica que será el Ministerio de Educación y no el DEMRE quien de aquí en adelante desarrollará un instrumento que será el que se utilizará para el acceso a la educación superior. ¿A través de qué? A través de la creación de un comité técnico que a su vez va a tener dos subsistemas. Un subsistema para el acceso a la educación universitaria y otro subsistema para el acceso a la educación técnico-profesional. Por tanto, para decirlo con toda claridad, según la Ley de Educación Superior, debiese ser el último año en que se rinde la PSU. Y lamentablemente no hemos conocido anuncio alguno por parte del Ministerio, por parte de la ministra de Educación, cuando, en mi opinión, el haberlo hecho podría haber significado haber descomprimido este conflicto que se acarrea no desde ahora, se acarrea desde hace muchos años con las organizaciones estudiantiles que exigen un sistema y un instrumento más democrático y más justo para el acceso a la educación superior. Diputado, usted hablaba al comienzo de esta respuesta de que a su criterio el gobierno en general ha estado respondiendo de una manera errónea ante las demandas de la gente. Recordemos que son los estudiantes los que comenzaron con este estallido social cuando empezaron a saltar arriba los torniquetes en el metro. Entonces son todos los estudiantes secundarios los que comenzaron con este tema. ¿Por qué cree usted que la pronunciación de la ministra de Educación hubiera descomprimido en algo todas estas manifestaciones? Porque hubiese sido un camino de diálogo, porque hubiese sido un camino distinto al que se ha tomado durante todo este tiempo. Fíjate que la impronta que ha tenido la conducción de la ministra Marcela Cubillos a cargo del Ministerio de Educación ha tenido relación justamente con herramientas que buscan reprimir a las organizaciones estudiantiles y criminalizar a los estudiantes. Solo basta recordar la iniciativa y el proyecto Aula Segura, que prometió acabar con los problemas de violencia al interior de los establecimientos educacionales de nuestro país. Bueno, una vez promulgado este proyecto no ha ocurrido nada de eso, al contrario, ha terminado ocurriendo aquello que nosotros advertimos, que es la judicialización de muchos de estos casos y muchos de estos problemas que finalmente no han terminado por contribuir en el ambiente al interior de los establecimientos. Por tanto, yo creo que no solamente este gobierno, sino que también particularmente la ministra de Educación ha tomado un camino a través de iniciativas que desde mi punto de vista son sumamente estéticas, pirotécnicas, pero que principalmente buscan criminalizar a las y los estudiantes de nuestro país. Yo creo que eso no ha dado resultado, al igual como cuando uno critica al gobierno que para poder descomprimir el malestar
malestar que se manifiesta en las movilizaciones sociales que han ocurrido desde el 18 en adelante con más fuerza, uno esperaría que la respuesta del gobierno sea una respuesta en cuanto a las demandas sociales, para poder atacar aquello que es el problema de fondo y no atacar aquello que desde nuestro punto de vista es un debate al que el gobierno quiere dirigir esta conversación, que un debate de la violencia, que yo creo que no es apropiado. Yo al menos, y la bancada que me corresponde representar, rechazamos tajantemente la violencia. Yo no estoy de acuerdo en que se le impida a miles de estudiantes poder rendir la prueba de selección universitaria, pero eso no significa que tenga críticas de fondo con las características segregadoras que tiene la PSU y que no tenga tampoco una voluntad de diálogo con los estudiantes y las estudiantes de Chile, y por otra parte el deseo de modificar a la brevedad este instrumento segregador como lo es la PSU. Pero diputado, ¿qué podría haber dicho la ministra que hubiera calmado los ánimos como para que no ocurrieran las manifestaciones que hubo? Recordemos que en esta segunda ficha, la misma ministra fue la que dijo que estaba todo listo en el plan de contingencia, que era carabineros al interior de los establecimientos, un anillo alrededor de las sedes de rendición, que los carabineros también iban a estar custodiando los facsímiles. Entonces, ¿qué podría haber dicho la ministra antes de la PSU para que no ocurrieran estas manifestaciones, considerando lo que está pasando hoy en el país? Chenoa, mira, es como... hay que hacer memoria en esto de cómo ocurrieron los hechos. Organizaciones estudiantiles advirtieron que se iban a producir fuertes movilizaciones. De la ministra de Educación, declaración alguna no conocimos durante todo ese periodo, sino que hasta 48 horas después que se empezó a desarrollar la prueba de selección universitaria. Uno esperaría que la principal autoridad del país en materia de educación se pronunciara, dijera algo cuando va a ocurrir un hecho tan importante como el desarrollo de esta prueba, sobre todo en el marco de movilizaciones. Y sin embargo, a lo que la ministra se limitó a opinar es a endosarle responsabilidades al DEMRE, al CRUCH, cuando ella precisamente es la presidenta del Consejo de Rectores, y de las 15 sesiones que se han desarrollado y realizado durante este último tiempo, la ministra solo ha asistido a una de las 15 sesiones. Entonces, Chenoa, uno no solamente ve un desinterés por parte de la ministra de la Educación Pública, sino que además ve una falta de interés a la hora de implementar leyes de la República que son tan necesarias para mejorar nuestra educación. Y cuando uno se pregunta cuál va a ser el legado que este Ministerio de Educación va a dejarle al país en materia de educación, bueno, vamos a remitirnos lamentablemente a aula segura. Y pareciera ser que muchas veces la ministra actúa como la mamá que le pega al hijo, pero que no toma ninguna medida educativa, formativa, para poder enmendar un camino de carácter educativo, formativo, que permita mejorar, que permita evolucionar. Uno ve solamente medidas y proyectos represivos, proyectos e iniciativas que buscan reprimir al estudiantado, pero uno no ha visto durante este periodo, Chenoa, ningún proyecto, ninguna iniciativa que busque mejorar la calidad de la educación. Fíjate que si uno hace una comparación, las comparaciones yo sé que siempre son odiosas, pero uno observa el legado de la administración anterior, uno puede decir, se crearon 2 universidades públicas en nuestro país, se creó una red nacional en cada región del país de centros de formación técnico estatal, se avanzó en gratuidad en educación superior, se creó se inició un proceso de desmunicipalización histórico en Chile, sin precedentes desde los años 80, es decir, se hizo muchísimo, se crearon 70.000 cupos en materia de jardines infantiles y salas cunas. Y cuando uno se preguntaría más adelante, bueno, ¿cuál es el legado que este ministerio, dirigido por la ministra Marcela Cubillos, le va a dejar al país? Uno no tiene mucho que decir, salvo iniciativas y proyectos de represión. Diputado, volvamos entonces a la PSU y a lo que ha ocurrido en estos días. Entiendo que usted no está de acuerdo con la violencia que ha ocurrido en las manifestaciones a las afueras, pero hablemos un poco también de la responsabilidad que tiene el DEMRE dentro de la rendición de esta prueba, porque una de las primeras cosas que se dijo durante el fin de semana y que los alumnos denunciaron a través de redes sociales es una descoordinación feroz en la que alumnos de Valparaíso tenían que ir a Coyhaique a rendir la prueba. ¿Qué se puede decir respecto de esta descoordinación, como le decía, feroz del DEMRE? Bueno, ahí hay responsabilidad sin lugar a duda del DEMRE, en términos, como tú bien lo dices, de coordinación. Un estudiante que vive en Puente Alto no se le puede pedir que vaya a rendir una prueba a una comuna que queda a 3 horas de su lugar de residencia. Por tanto, ahí claramente hay una descoordinación del DEMRE. Pero yo quiero insistir en esto, en lo que a mí me parece medular de este problema.
Acá no se puede desarrollar una prueba de ingreso a la educación superior 2 o 3 veces. Eso, por supuesto, que rompe con la normalidad de todo proceso. Pero el proceso es al que hay que atacar desde un comienzo, Chenoa. El proceso es el que se tiene que llevar de buena forma en adelante. Y para eso tiene que hacerse, por cierto, en un clima de normalidad, en un clima de tranquilidad, en un clima en donde las y los estudiantes tengan la certeza y tengan la seguridad de que no va a existir más un instrumento de discriminación para el ingreso a la educación superior, y que además el Ministerio va a mirar con mucha claridad aquellas experiencias que yo creo que han sido sumamente valiosas en materia de ingreso a la educación superior. Fíjate que la Universidad de Santiago, con Diputado, esto termino, Chenoa. Diputado, volvamos un poco a la prueba que se hace ahora. Hablemos de lo que está ocurriendo ahora en el país. La prueba, porque a pesar de que sea su último año, tal vez la prueba de selección universitaria, de todas maneras, a todos estos estudiantes que la dieron este año, y que de hecho el subsecretario de Interior dijo hace pocos minutos que un 100% de los alumnos que tuvieron que ir a dar la prueba de ciencias la dieron de forma exitosa. Sin embargo, ¿qué va a pasar con los resultados de esos alumnos que tuvieron que dar esta prueba este año y bajo estas circunstancias? ¿Qué va a pasar con los procesos de admisión, cree usted? Porque hablemos de lo que está ocurriendo ahora en el país. Después podemos hablar de lo que se puede hacer. Pero ¿qué vamos a responderle a los alumnos que sí dieron la prueba hoy? Es que están vinculadas, Chenoa, a las dos cosas, porque imagínate que el gobierno prescindió de la ejecución de la prueba de historia, que no es primera vez que este gobierno además hace un desprecio a la asignatura de historia que a mí me parece relevante. Nosotros la semana pasada con la diputada Cristina Girardi le solicitamos a través de una carta a la ministra de Educación, pero también con copia al DEMRE y al CRUCH, la posibilidad de reconsiderar esta idea de dar la prueba de historia, porque algunos estudiantes quieren hacerlo y algunos estudiantes consideran que están siendo perjudicados cuando el Estado, cuando los organismos correspondientes no permiten darla. Y por tanto yo creo, está en mi posición, que el DEMRE, el CRUCH, pero también el Ministerio de Educación debiesen reconsiderar el sistema en su conjunto, al menos para este proceso. Pero yo creo que usted mismo dijo recientemente que dar la prueba 2 o 3 veces es algo completamente anormal y que perjudica a los alumnos. Por supuesto. Entonces, ¿por qué habría que dar de nuevo la prueba de historia? No, la prueba de historia, recuerda que no se pudo dar en todo el país, y por tanto lo que el Estado está haciendo es impedirle a los estudiantes que rindan esta prueba, que es una prueba electiva al igual como ciencia. ¿Y por qué se impide que se dé la historia y no la de ciencia? El argumento que hay es que el estudiante se puede acoger al NEM o al ranking para poder obtener un buen puntaje, pero no se trata solamente de eso, se trata de la valorización que el Estado y el Ministerio de Educación tienen con la prueba de historia. Y yo lo que creo, te vuelvo a insistir, yo creo que no es normal que los estudiantes den 2 o 3 veces la misma prueba. Eso no es normal. Y por tanto uno tendría que buscar la responsabilidad de por qué ocurrió esto. Yo creo que no existieron las condiciones materiales, logísticas, para poder rendir esta prueba en un estado de normalidad. Allí yo creo que hay responsabilidad, por cierto, del gobierno, del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior también, que ha estado ausente en este debate. Y bueno, ¿de qué manera corregimos esto? Bueno, el DEMRE y el CRUCH van a tener que tener una conversación y un diálogo sumamente estrecho y fluido durante las próximas semanas con las universidades de nuestro país, que seguramente algunas de ellas ya lo están haciendo, están flexibilizando su posibilidad de ingreso para miles de estudiantes que están postulando a las distintas carreras de sus casas de estudio. Y yo creo que a eso iba la idea que te iba a plantear recién. Hay experiencias que se han realizado en nuestro país que son valiosas. El propedéutico de la Universidad de Santiago fue el objeto de ejemplo para que el Estado hace algunos años atrás implementara lo que se llama el PASE, el programa de acompañamiento, que lo que busca es que instituciones de educación superior hagan un acompañamiento con estudiantes provenientes de establecimientos vulnerables para poder detectar, Chenoa, aquello que la PCU no detecta, que son el talento de los estudiantes, las capacidades, las destrezas. Nosotros queremos que todas las y los estudiantes tienen grandes capacidades para ingresar a la educación superior. Lo que pasa es que la prueba y el instrumento que tenemos hoy día no es capaz de identificar aquello, y más bien lo que identifica es la capacidad de adquirir conocimiento, que nosotros, conociendo el sistema educativo chileno, sabemos que está muy limitado a las características socioeconómicas de cada estudiante y también a las características particulares de cada establecimiento de nuestro país. Diputado Juan Santana, que desde marzo, como decíamos, presidirá la Comisión de Educación en la Cámara. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber conversado acerca de la prueba de selección universitaria, por cierto, muy controvertida. Chenoa, muchas gracias por la invitación.